invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde los versos 26 hasta el 38. Lucas, capítulo 1, desde los versos 26 hasta el 38, dice así: El sexto mes de embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: Hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que le dijo el ángel la dejó confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios está contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le hará rey. Como a su antepasado David, reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podían tener hijos, sin embargo, está en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. María dijo: Soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró. Vemos que es una lectura. Lucas es bastante detallista, como buen historiador que es bastante detallista en los temas que él trata. Y aquí, cuando trata de Jesús, también está hablando de otro milagro que ocurre en la vida de Elizabeth, la cual no podía tener hijos. Algún problema tendría que tener ella o él, uno de los dos, tanto ella como su esposo. Viene un problema en el útero, en las trompas, o él fuese estéril. No sabemos. Lo cierto es que Dios escribe derecho en renglones torcidos, y Dios permitió que todo el tiempo anterior ellos permanecieran en espera hasta que a Elizabeth le fue anunciado. Saben que el esposo, como no creyó, se quedó mudo. Por cuanto se rió, dice: como yo siendo viejo y mi esposa siendo viejo, ahora vamos a tener hijos. Pero se rió y lo dejó mudo hasta que llegó el tiempo en el que tuvo que hablar al pueblo de Dios. A la vez también tocó el caso de María. Y vean cómo esto es un momento crucial en la historia de la humanidad. Aquel el cual se había prometido desde el Edén, cuando el Señor dijo que la mujer tendría un hijo y que éste con autoridad pisaría la cabeza de la serpiente. Está hablando de vencer a Satanás en la cruz, de tenerlo ya gravemente herido, y está esperando el remate final cuando el Señor venga. Ya se estaba hablando de un programa de redención para la raza humana. Dios no había descuidado para nada su proyecto para con el hombre, sino que más bien anticipó con mucho tiempo el acontecimiento de que el hombre pudiese nuevamente volverse a reconciliar. Aquí se dieron casos en esta narrativa, está llena
de lo que son el caso teológico, histórico, social, político y espiritual. Cuando analizamos todo este texto y el contexto y vemos la historia, cómo viene desarrollándose aquellas promesas que un día se dieron, ahora empiezan a tener cumplimiento en el tiempo de Dios. La visita del Salvador. El caso histórico aquí es que en el siglo I, la iglesia estaba, o el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y habían bastantes cargas fiscales, restricciones culturales y una vigilancia constante. Estaban los celotes que causaban problemas, lo que para nosotros en España antiguamente eran los etarras. Pues allí estaban los celotes, alguien que luchaba contra el pueblo judío, contra el pueblo romano, porque eran los invasores. La idea que el pueblo judío tenía en cuanto a la venida del Mesías era la idea de un rey que iba a combatir al Imperio Romano, que iba a tomar armas para procurar la defensa, para poder separar a Roma, la cual producía tiranía en el pueblo judío. Pero no era así. El propósito de Dios no es que Cristo viniera como un rey con vara de hierro en la mano, sino que en su primera venida lo que pretendía Dios era que Él viniera como un siervo. Él se presentara un mensaje de salvación, de rescate, de reconciliación para con el hombre para con Dios. Ya Dios tenía en su corazón perdonar al ser humano, pero era necesario un intermediario. El hombre por sí no tiene capacidad de acercarse a Dios si no hay un intermediario. Y en este caso nos estaba hablando acerca de la persona de Cristo, el intermediario que iba a venir. Así que vemos, estaban en una situación difícil. La semana pasada hablábamos de esperanza en ese tiempo de Adviento. Ahora hablamos de fe, de amor, de algo que en tiempos convulsos producía alegría al pueblo. En tiempos convulsos a nosotros, este tiempo nos recuerda un tiempo de gratitud, nos recuerda un tiempo de reconciliación. Celebramos, como dicen los niños, cada año celebramos el cumpleaños de Jesús. Y al celebrarlo, tendría que ser todo el año completo y no solo un día o unos días en concreto. Tampoco esta es la fecha exacta en la que nació. Lo que pasa es que si ha escogido una fecha ya no tiene importancia. La importancia que tiene es recordar que aquellas promesas que fueron dadas tuvieron cumplimiento en la persona del Señor Jesús. En cuanto a las expectativas mesiánicas, en este contexto el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías, pero querían un Mesías, un libertador. Lo mismo que sucedió con el pueblo judío cuando estaban esclavos de Egipto. ¿Qué es lo que ellos querían? Un libertador, alguien que los librara de la tiranía del imperio egipcio. Y fue librado, fue sacado, fueron rescatados. Pero en este caso, la primera obra a la que el Cristo venía era rescatar al ser humano de la muerte espiritual. Rescatarlo y luego tendrá una victoria. Ahora tenemos una victoria parcial porque seguimos en las carnes, seguimos sujetos. Aunque Dios vive en nosotros, todavía tomamos decisiones de cómo actuar y de cómo hacer, pero va a llegar un momento en que lo que ahora vemos en parte, luego veremos cara a cara, tal cual Él es, y podremos cambiar de actitud y de conducta. Fíjense en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, aunque ya desde el Edén se había dicho de que vendría el Salvador. Eso se llama un protoevangelio, que pisaría la cabeza de la serpiente y que la dejaría grave y estaría coleando, y hasta el día de hoy está grave y está molestando a la raza humana para perjudicarla. Ya él está perdido.
Él quiere arrastrar a todos los que pueda, pero no era el propósito de Dios de que el hombre se perdiera. Y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, escuchen esto, porque este versículo también les puede dar a usted pie para defender ante la sociedad a aquellos que niegan a la divinidad de Jesús. Aquellos que niegan y que dicen que Jesús no es rey, que Jesús no es Dios. Fíjense cómo define el profeta Isaías aquí a Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús. El Padre, Jesús y el Espíritu son uno. En tres personas hacen funciones diferentes, pero es un solo Dios. Eso no nos debe nunca, no debemos nunca perderlo de vista. Un solo Dios, tres personas. Sin embargo, hoy encontramos sectas como los solo Jesús, bautizan solo en el nombre de Jesús. Parece que quitan al Padre, quitan al Hijo, los testigos de Jehová, no aceptan a Jesús como Dios, y ustedes van viendo aquí el aplome de las Escrituras les va enseñando de que Jesús es Dios. La palabra de Dios no miente y Él lo llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una profecía cumplida en parte. Vino, estuvo, proclamó un mensaje y luego vendrá nuevamente, pero ya no vendrá como siervo, vendrá como rey. Encontramos también allí en Miqueas 5:2 donde dice, ahora fíjense cómo trabaja Dios. Dios empieza escogiendo a las personas con las que va a trabajar para un servicio en concreto. Y luego escogió una zona de Israel, la más remota, la más insignificante. Escogió una persona humilde, una zona insignificante, y de allí vendría el Salvador. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas desde el principio de los días de la eternidad. Ya vemos, escoge a María. Se cree que posiblemente su edad estuviese entre 14 y 16 años. Era jovencita. En los pueblos orientales las mujeres se daban en casamiento muy jovencitas. La mujer no tenía la estima que hoy se le puede dar a una mujer, el respeto. La mujer estaba considerada, estaba puesta en un escalafón un poco más bajo, pero no porque Dios quisiera eso, sino porque el hombre empezó a considerar que la mujer tenía un escalafón más bajo, y eso se reprodujo dentro de la misma sociedad, dentro del mismo pueblo, dentro de la misma cultura, y ha hecho un daño tremendo en todo el paso del tiempo. Hoy vemos las libertades a las que estamos llamados y descubrimos, en este caso, Dios escogió a una mujer sencilla, una mujer que estaba soltera, una mujer que era virgen, estaba comprometida con José, y José venía del linaje de David, ¿vale? Así que Jesús tenía que ser de un linaje de reyes. Por tanto, ya vemos también, calzado y apoyado por las Escrituras, que José procedía de un linaje de reyes. Por tanto, Jesús al nacer, aunque era rey, vino como siervo. No dejó de ser rey, no dejó de ser Dios. Y ahí ese gran milagro que Dios obra para que su profecía se cumpliera, su palabra se cumpliera. María estaba pues asustada. Para ella ese mensaje, un ángel del cielo,
se le apareciera y le dijeran, mira, tú eres escogida para traer el fruto, el Salvador de la humanidad, va a estar en tu vientre, va a ser el que va a nacer. Pero Señor, yo no soy casada, ¿cómo va a quedar el asunto en la sociedad? Pues estaba muy mal visto. En aquel tiempo, una mujer soltera que se quedara embarazada, eso estaba muy mal visto, y más en la cultura judía. Por tanto, ella estaba asustada, pero al final terminó aceptando. Si es del Señor, que así sea. No hubo ningún problema. Además, si leen un poco la historia, José se asustó. José quería marcharse. Él no quería cargar con esa responsabilidad. Por cuanto él dice, yo soy soltero, yo no he tenido ni parte ni suerte en el asunto. Y Dios tuvo que tratar también con él. Y le dijo a José, mira, no la dejes. Ella no ha hecho nada malo. El fruto que proviene de ella es fruto de Dios. Tú no has hecho nada, ni ningún hombre ha participado. ¿Saben? Hasta ahí llegamos a la comprensión. Si el hombre hubiese participado con la mujer para procrear, entonces el Cristo que nació hubiese nacido en pecado. Ya no serviría para el sacrificio ni para la obra para la cual venía. Tenía que ser nacido sin relación. ¿Por qué? Porque el hombre es el que aporta, por así decirle, ese pecado que lastra el alma. No podía haber una relación, por eso dice la participación del Espíritu. El fruto que vas a tener es de parte de Dios. Y él tenía que ser el cordero sin mancha, limpio, puro, el que se iba a ofrecer en sacrificio por los demás. Recuerden, hemos hablado muchas veces de lo que es el sacrificio en el tabernáculo, y no se podía ofrecer cualquier animal. El animal tenía que ser revisado. No podía estar cojo, ni un cuerno más grande que el otro, tenía que estar parejo, sanito. Se le observaba, se le revisaba de todo, esa era la función del sacerdote. No podían ofrecer un cordero ni un macho cabrío en cualquier condición. Tenía que estar perfecto, si no era, lo desechaban. Pues en similitud nace el Cristo, perfecto, sin mancha, sin acusación. No cometió pecado en su vida, porque él iba a ser expuesto después a una muerte y muerte de cruz. De ahí, entonces, quiero que entiendan el por qué no hubo intervención por parte del hombre, y José tuvo que entenderlo. Tuvo que entender de que el que venía era el Mesías, era el mismo Dios que se encarnaba en la persona de María. Encontramos aquí también como el ángel, cuando le declara que Jesús era grande, el Hijo del Altísimo, heredero del trono de David, alguien que tenía autoridad en la tierra y en el cielo. No era un cualquiera, aunque intentaba pasar desapercibido en su realeza. No pasó desapercibido en su sencillez, en su servicio. Dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. Nos está demostrando Mateo cuando leemos la genealogía y vemos un montón de nombres y dice, qué pesado, a mí qué me importa quién fue fulano y de quién vino. Pues sí, es importante porque esto nos lleva a conocer. Cuando dice que Jesús tenía que nacer de una procedencia de reyes, nos hace ver de que José procedía de la prole de David, ¿vale? Y vemos cómo hay una descendencia por parte de Jesús. Lucas 1:32 dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No es cualquier cosa, Dios mismo hecho hombre. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahora esa parte no la hemos visto. Vino como siervo, vendrá como rey, está reinando en los cielos, reinará también en ese periodo escritural
en la tierra durante ese periodo del milenio, vendrá con la esposa, reinará y luego partiremos. La Biblia habla de cielos nuevos y tierras nuevas. El otro día estaba hablando con un pastor y estábamos hablando acerca de la nueva creación y él decía, yo creo que los cielos estos, la tierra esta, no va a ser deshecha, va a ser renovada. Me quedé mirando, le dije, bueno, entonces tenemos que empezar a tratar y ver las cartas de Pedro, ver las cartas de Juan, ver un poquito la historia, Isaías, Nehemías, de ahí hacia atrás, cómo Dios habla de que la tierra será deshecha como un pergamino, se fundirá, desaparecerá. Todo este cielo astral que nosotros vemos también habla de que desaparecerá. Entonces, cuando yo empecé a presentarles textos, dice, pues yo pensé que eso no iba a ser una realidad, sino que Dios iba a transformar la tierra. Le digo, cuidado, porque ese es el pensamiento que también tienen los testigos de Jehová, que este será el Edén, que aquí se quedarán. Pues yo se lo regalo todo, yo no quiero esta tierra como Edén. Esta tierra está contaminada, por tanto tiene que ser deshecha. Pero antes de que todo esto suceda, la gracia de Dios alcanza al hombre. Y todo esto es prevención. Todo va a desaparecer, todo va a ser quitado. Pero quiero que el ser humano, al cual hice con identidad mía, quiero salvarlo. Los animales al final mueren y mueren. Allí no hay un cielo para ellos. La tierra que poco nos interesa ya porque está corrompida. Dice que la misma tierra gime. Está a la desesperada por cuanto el hombre la ha echado a perder. Pero el ser humano no. El ser humano es un ser valioso para Dios porque ha puesto identidad dentro del corazón del hombre. Nadie tiene excusa para poder renunciar a ello. En 2 de Samuel alude a esto, ¿no? En cuanto al pacto que Dios hizo allí, de que Jesús había de nacer de una familia de reyes. Aquello era incómodo en aquel tiempo también, el conocer la noticia. Imagínense para el Imperio Romano, que era dominante, conocer la noticia de que había o que iba a nacer un rey. Eso era complicado. ¿Cómo van a ser un rey allí siendo nosotros los dominantes? Y a un Herodes que le entró diarrea también cuando supo el nacimiento del Cristo. Dice, ¿cómo? Si yo tengo el lugar, que incluso mandó. Volvió a repetirse la historia. En el tiempo del faraón en Egipto mandó a matar a todos los varoncitos. Y en el tiempo del rey Herodes mandó también matar a todos los varoncitos porque no querían que le usurpara el puesto. Cuando que la idea de Dios no era usurpar un trono, la idea de Dios que venía a hacer prevención a la raza humana para salvarla. En cuanto a la naturaleza y al reinado de Jesús, a diferencia de los reinados terrenales, el reino de Jesús no estaría basado en las fuerzas militares. Él no vino con fuerzas a la tierra. Él no vino con armas, Él vino con un evangelio, Él vino con un propósito, Él vino con un sermón de buenas nuevas, de reconciliación, de recuperar al hombre. Él vino como un juez de justicia y de paz, será posterior, pero Él vino a formar, a cautivar el corazón del hombre, a producir paz, a inyectarle amor. Ante una sociedad como la nuestra hoy día, una sociedad que está desprovista de Dios, desprovista de misericordia, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, Dios los ha dejado en su libre pensamiento. Así está como está nuestra sociedad. Cuando hablamos de un gobierno, hablamos de una sociedad corrompida, Dios les ha permitido que lleguen a este punto. No quieren saber nada de Dios. Y sin embargo, el propósito de Dios es salvarlo. Dios no quiere dejar a nadie fuera. El propósito de Dios es salvarlo. Pero el hombre sigue siendo contumaz, duro. Pero este mensaje
el cual quería plasmar sobre la vida de María, sobre la vida de José, sobre la sociedad de aquel tiempo del siglo I de la era cristiana. Es el mismo mensaje que nos tiene que cautivar hoy. Aquel, siendo Dios, se hizo hombre, kenosis se llama eso. No renuncia a ser Dios, pero se baja a la calidad del ser humano, al tamaño del ser humano, sin cometer pecado, para restaurar. Qué promesa más hermosa cuando da cumplimiento. Se dio cumplimiento hace casi 2 milenios, más de 2 milenios. Y todavía hay gran parte de la raza humana que no le conoce. Saben, cuando sea el juicio de Dios, muchos de los que dicen, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Dice la Biblia que nadie tendrá excusa, porque todos tienen conciencia del bien y del mal. En el hombre, cuando fue creado, dice, sopló Dios aliento de vida, su personalidad, sus emociones, sopló sobre el ser humano. Entonces el hombre, el ser humano, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora, que obre o no, ya está en la disposición de cada una. Pero el hecho de que Él vino para convencer al hombre, porque nosotros no tenemos capacidad, yo no tengo capacidad de convencer a nadie, pero Dios tiene capacidad a través del Espíritu Santo de convencerle que su decisión de rechazarle es la decisión de condenarse. Dios no condena, el mismo ser humano es el que se condena. Fíjense a dónde nos lleva aquella profecía, a dónde nos lleva ese nacimiento y a dónde nos conduce la obediencia de aceptar ese nacimiento y esa muerte y resurrección. María no estaba preparada, ella no sabía los acontecimientos que iban a suceder después, así que ella aceptó. Si es de Dios el fruto, bienvenido. Y fíjense el milagro también de Juan el Bautista. 6 meses antes, ya Juan el Bautista estaba dando brincos en la barriga de Elizabeth, contento. Dice que cuando escuchó la noticia de que María estaba embarazada, el niño se movió dentro del útero de la madre. La gran alegría, aquel precursor que iba a preparar al ser humano, al pueblo de Dios, para que escuchara el mensaje del que iba a nacer después de él, que era el Cristo. Hubo alegría en el útero de Elizabeth. Hubo también alegría en el pueblo de Israel. Muchos despreciaron, otros aceptaron. Esa misma alegría se tiene que transmitir en nuestro tiempo. El hecho de pronunciar, el hecho de llevar, el hecho de enseñar, el hecho de transmitir a la sociedad este mensaje de salvación. En estos tiempos la Navidad parece que nos apoca un poquito, ¿verdad? Nos pone el corazón blandito, nos hace ver a las personas con algo de cariño, y mientras el resto del año vemos a la gente como demonios, como diablos, como que estamos rabiosos con la sociedad. Y que este mensaje nos enseña que nuestra rabia con la sociedad no es la rabia de Dios. Es mi desidia, mi dejadez, mi abandono, mi olvido de aquella promesa de que vendría un Salvador y de que el Salvador vino y de que el Salvador murió y de que el Salvador resucitó y de que el Salvador salva y de que el Salvador volverá nuevamente. María desconocía todo esto, pero aceptó, de parte de Dios aceptó ese proyecto, ese fruto. Para ella no fue fácil, para José tampoco. Allá donde iban tuvieron que salir del lugar. Y donde vino María a dar a luz fue en un lugar humilde también. No encontró sitio. Y cuando el Imperio Romano estaba intentando hacer estadística, a ver qué gente había, tuvieron que salir corriendo también para Egipto. Y allá estuvieron hasta que llegó el tiempo en el que Jesús tenía que comenzar ya a ser visto, a ser oído, a ser presentado a la sociedad. Así que leemos la profecía en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará, ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es esto posible? Muchas veces pensamos en que Dios es distante de la sociedad,
que la sociedad sufre amargura, depresión, suicidio, muerte. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que solemos hacer. Y sin embargo nos dice aquí que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, por tanto cercanía. Nos hace falta ese Dios cercano, ese Dios que nos abriga, ese Dios que nos consuela. María no sabía nada de esto. María solo sabía que venía ese niño y el nombre que le iba a poner porque le fue transmitido. Génesis 3:15, recuerden, antes se lo decían. El anuncio también resuena como la primera promesa, el protoevangelio le llaman a eso. Allí se escribió en el Génesis, donde Dios promete enviar a alguien que aplastara la cabeza de la serpiente. Hoy está gravemente herido, pero está fastidiando muy bien a la población mundial y a la iglesia. Vemos también la actuación del Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios silencioso. Actúa, hace, produce el milagro. Para mí el doble milagro, en Elizabeth y en María. En Elizabeth por la esterilidad, no sabemos si de ella o del esposo. Vamos a dejarlo ahí en ese punto, en esa incógnita. Y el milagro en María, para que naciese. ¿Y por qué nos cuesta muchas veces cuando yo hablo de este tema, la gente en la calle se ríe? ¿Cómo va a conocer, cómo va a tener María? ¿De quién fue? Del Espíritu Santo. Entonces me lleva a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo creó de la nada. Y luego, por último, en su periodo, Él no dice creó, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando lo formó, estaba inánime, no tenía vida, era un muñeco. Y se sopló en él aliento de vida. Como si Dios desde un principio, y yo no dudo, yo en esto no especulo, lo acepto por fe. No le doy vuelta de dónde sacó Dios el poder y cómo pudo hacerlo y de dónde sacó las cosas para que... Yo no especulo con nada de esto, lo acepto por fe. Para mí es más fácil creer por fe que estar especulando, porque la especulación no me produce paz, no me produce sosiego, me produce desesperación. Entonces, por fe creo lo mismo que hizo María, esa concepción milagrosa, que Dios puso en ella el fruto. Hace muchos años atrás había un arqueólogo que estaba buscando vestigios de la crucifixión de Cristo. Y dice que encontró allí en la zona del Gólgota, saben que cuando Cristo fue crucificado, sus pies y sus manos fueron taladrados, la sangre corrió. Y él buscaba allí en aquel lugar aproximado donde la cruz estuviera. Y dice que en medio de una rendija de una piedra encontró una mancha roja y escarbó. Y él creía que era sangre, pero como no estaba seguro, la mandó a analizar a un laboratorio en Israel. Y él estaba desconfiado y dice, quiero estar en esa prueba. Y los israelitas, para aceptar al Mesías, amigos, eso hay que echarles de comer aparte. Pero él le dijo a los científicos, quiero estar en esa prueba y quiero ver los resultados. Quiero ver desde el momento que ustedes la cogen, la ponen, la diluyen, hasta el momento en que ustedes me digan qué genotipos tiene y qué fenotipos, si es varón y hembra, qué es lo que hay ahí. Entonces, cuando dice que le llegó los resultados, él observó y los mismos científicos estaban atónitos porque miraban a través del microscopio aquella gota de sangre seca que él trajo. Dice que solo veían el símbolo de la mujer, el genotipo de la mujer, pero no encontraban el del hombre. Dice, ¿cómo es posible que esta sangre tuviera vida? ¿Cómo es posible que de aquí naciera sin que interviniera el varón? Es decir, que solo tenía el genotipo de la mujer, no tenía el fenotipo del hombre. Ahí un poco nos llama a pensar
la no intervención del hombre para el embarazo de María. Bueno, todo esto son aportaciones que yo les hago, que las pueden ver si quieren, está en un video de YouTube de ese arqueólogo y que luego daba testimonio acerca de ello. ¿Y por qué no escogió otro laboratorio fuera de Israel? Escogió uno israelita, porque sabía que el israelita no le iba a mentir. El israelita lo que era. Y eso de aceptar al Mesías así como así, todavía hay gran parte del pueblo que no. Pero esas pruebas dieron positivas y solo se encontró la parte de la mujer. Cuando que para crear una vida hace falta la aportación del hombre y la aportación de la mujer. Dios entre nosotros se titula su nombre. Es un evento, Dios con nosotros, ahí lo encuentran en Mateo. Y en cuanto a la etimología, ese nombre, Yeshua, le dicen los judíos en hebreo, Jesús para nosotros, significa Dios salva. Le dio el nombre, le dijo Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora le dice, y su nombre será llamado Jesús. Y el significado original es Dios salva. Jehová salva. Los judíos no escogen los nombres así a voleo. A lo mejor cuando yo me llamé Carmelo porque no nací niña. Mi madre quería ponerle Carmencita a la niña. Pero como nació un varoncito, le mandó Carmelo. No había el porqué. A mi madre le encantaba el nombre de Carmencita. Y créanme, yo soy varoncito. Así que mamá me puso Carmelo. Pero el judío no pone el nombre por ponerlo. El judío busca la causa. Hay un porqué a los nombres que ellos ponen a sus hijos. Buscan la causa. Entonces, aquí vemos que el ángel le revela la causa. Dios con nosotros. Dios salva. Le estaba dando el mensaje de que ese niño que estaba siendo engendrado en su útero, ese niño iba a ser el salvador de la humanidad. Así que en causa enseña la misión. El nombre de María era significado Mara, amargura, amada, rebelde. Ella fue amada por el Señor, escogida para algo tan grande. Qué privilegio recibió esa mujer sencilla, humilde, jovencita. No estaba contaminada en nada. Sí, bueno, tenía la semilla del pecado, pero que no afectó, porque yo dije que la transmite el hombre. Así que no afectó. Dios escogió a una mujer sencilla para hacer una obra tan grande. Y después vemos también la manifestación angelical. Gabriel, que significa Dios es mi fortaleza. Imagínense cuando aquella mujer se le apareció, ella le tuvo que entrar un parrale. Se asustó, temblaba, tenía miedo. ¿Quién eres? No te preocupes, tranquila, yo soy Gabriel. Su nombre es Dios es mi fortaleza. No solo fue escogida, sino que fue fortalecida. Un ángel del cielo darle el aviso. Muy favorecida mujer, Dios te escogió. Dios te escogió para una gran obra. Luego sería muy amargo el fruto del tiempo, el ver cómo su hijo ya era despreciado por la sociedad, criticado, insultado, y después verlo en aquel proceso hasta la muerte. Terrible, porque hablamos de las muertes más crueles que el ser humano ha inventado. Así que no fue fácil para ella, fue una alegría en saber que el que nacería de su vientre era el Salvador de la humanidad. Pero luego en el desarrollo de la historia, el dolor agudo, punzante, no tiene nombre, no hay forma de calificarlo, que aquella mujer tuvo. Fue bendecida. Y gracias a ese nacimiento, la sociedad nuestra es bendecida. Tenemos que aprovechar esta bendición que hemos recibido. El conocer como conocemos de Jesús y presentarlo, no solo en Navidad, pero bueno, vamos a aprovechar que estamos celebrando este periodo del Adviento, esta es la Navidad del 2024.
Aprovechemos a hacer testimonio allá donde vayamos, hacer luz en medio de tanta oscuridad. La sociedad nuestra está viviendo en tinieblas, sufriendo lo indecible. Dios está muy próximo. Quisiera entrar también en las cuestiones proféticas. Y la última profecía que se ha cumplido ha sido la caída de Siria. En nuestro tiempo ha avanzado la ciencia, como una carrera veloz. En nuestro tiempo se confirmó unas cuantas cosas. Después del ataque del pueblo palestino a Israel, en esa gran fiesta, esa gran matanza que hubo, de ahí se desencadenó la caída de muchos pueblos. Y el último fue esta semana, el pueblo sirio, donde la Biblia dice que desaparecería como pueblo. Y están ya que Yasser Arafat se mandó a mudar. El pueblo está desordenado. ¿Quién va a gobernarlo? La Biblia dice que este pueblo desaparecerá, dejará de ser el pueblo asirio. Han caído muchos pueblos, las profecías siguen cumpliéndose y queda muy poquito. Anunciemos al Salvador. Aprovechemos este mensaje de parte de Dios, notificar a la sociedad. Se están cumpliendo las profecías y llevarlos. Mira qué decía Dios que iba a acontecer. Mira lo que está aconteciendo. Hubo mucho silencio. La ciencia no avanzaba, en cientos de años no avanzaba para nada. Y ha avanzado a un paso agigantado la ciencia. Están cayendo pueblos. Cristo está a las puertas. Y ahora ya no vendrá como el manso siervo, ahora vendrá como rey. Primero viene a su iglesia, se la lleva, prepara las bodas del Cordero, mientras en la tierra está ese periodo de dolor, la tribulación y la gran tribulación. Tiempos como no se han conocido nunca, de un dolor, una incertidumbre, una angustia, una necesidad, una agonía tremenda. Hay hambre en la tierra, hay dolor en la sociedad, hay bastante oscuridad, donde el hombre anda ciego, anda buscando reconciliar. Nosotros tenemos al que produce la luz, al que produce el sosiego, al que produce la paz. Seamos capaces de compartir, de llevar para que otros alcancen. Que esta Navidad empieza en tu corazón, sea una Navidad diferente. Que este tiempo de Adviento sea un Adviento donde tú recapacites y aproveches. Si quieres saber más de las profecías, están ahí escritas, ¿no? Y el cumplimiento de ellas. Ya queda muy poquito. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Y aprendamos a recibir las cosas de Dios. Así con sencillez como María recibió, como José recibió a regañadientes hasta que entendió. Nosotros hemos recibido. Pongamos en práctica y compartamos con la sociedad que tanto necesita de Dios. Ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el advenimiento, por aquella profecía que habías dicho ya en el Edén. Isaías luego la declara y tiene cumplimiento hace 2 milenios. Jesús vino en una tierra humilde, de una ciudad, un pueblito humilde, de una mujer humilde, de un padre, José, humilde. Nació el Salvador de la humanidad, el que intercede, el que ruega, el que nos concede salvación a través de su sacrificio en la cruz. Ayúdanos a ser conscientes y llevarlo a la sociedad, para que la sociedad, Señor, pueda tener un encuentro personal contigo. Gracias por amarnos y por tener paciencia con nosotros. Prepara nuestros corazones porque tu venida está próxima. Que no nos coja desprovistos, sin aceite en nuestras lámparas. Ayúdanos a estar en obediencia para bendecirte, honrarte y glorificar tu nombre.
en el nombre de Jesús. Amén.